Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a contarte cuánto te cobran los bancos cuando sacás dinero de un cajero automático. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual y complejo contexto económico. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Agustín Datelis, un economista cercano al gobierno, para analizar lo que puede suceder con la economía en caso de una victoria de Daniel Scioli en las próximas elecciones. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas tus consultas. Bueno, ya estamos como siempre con Santiago Chelali y nos está acompañando nuevamente Rafael Aldazábal, hoy para brindarles una recomendación de inversión a todos aquellos que están evaluando qué hacer con su dinero en este complejo contexto económico que estamos viviendo de cara a las próximas elecciones. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, hola Ale, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más aquí. Y vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Vamos a arrancar hablando sobre las monedas de la región que en los últimos días, varias de ellas tocaron mínimos en mucho tiempo. Es el caso del real brasileño, del peso uruguayo, un tema que se suma justamente a los problemas de competitividad que viene teniendo la economía argentina en estos últimos años, Santi. Sí, Ale, realmente el tema de Brasil ya pasó la luz naranja para lo que es la alerta en la economía argentina, 3,37, 3,38 el real, una devaluación muy grande que ha tenido Brasil en los últimos meses y una crisis que parece no tocar fondo, una crisis que comenzó en la economía pero también ya se traslada a la política con la renuncia de algunos miembros del gabinete de Dilma, bueno, y la imagen de la presidenta que está por el piso. Por lo tanto, bueno, cuando comienzan estas bolas de nieve realmente no se saben cómo van a terminar y las repercusiones que tienen esto en la economía argentina. Recordemos, es el principal socio comercial de la Argentina. Si uno quiere mirar atrás, puede ver que cuando fue la última crisis del real en el 99, al poco tiempo la Argentina tuvo una crisis muy pero muy grande, salvando las distancias, por supuesto, de lo que era el régimen de convertibilidad en esa época. Pero bueno, cada vez que Brasil estornuda, Argentina se resfría. Lamentablemente es así. Así que habrá que ver qué es lo que va a pasar justamente con la economía brasilera, seguir muy de cerca también la evolución del precio de las materias primas, otro de los componentes que también estuvo signado por una caída en las últimas semanas, para ver si las exportaciones finalmente pueden repuntar. Recordemos que en el último mes el saldo comercial fue de apenas 400 millones de dólares. Para que tengan una idea, es lo mismo que se va, incluso menos de lo que se va por el dólar ahorro que la AFIP le vende a los ahorristas cuando piden permiso en su página de internet. Se van cerca de 500, 550. Bueno, menos de eso fue el saldo comercial de la Argentina en el último mes. Así que bueno, el sector externo realmente está bajo fuego cruzado. Hay que prestar mucha atención en lo que va a pasar con el frente externo, con los principales socios comerciales, para ver también un poco cuál va a ser la expectativa de devaluación en los próximos meses. Sí, parece difícil que el próximo gobierno, gane quien gane, no tome alguna medida para darle mayor competitividad a las exportaciones argentinas. Una devaluación es una posibilidad, pero como quedó claro el año pasado, cuando se devaluó a principios de año, si esa devaluación no es acompañada adecuadamente, su efecto, su utilidad va a ser limitada. Así que es muy importante cuál es el programa económico con el que se acompaña esa devaluación, si finalmente se elige ese camino, que desde ya no es el único posible. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a comenzar justamente con una recomendación de inversión, como hacemos todos los viernes, y algo que es particularmente valioso y complejo de hacer en este momento económico que estamos viviendo, Rafael. Pero como hacemos siempre, vamos a comenzar con una recomendación para los inversores más conservadores. Bien, yo diría que en este contexto en que estamos mencionando, lo primero que tener en cuenta es qué tipo de compañías es en las que convendría invertir. Yo buscaría aquellas empresas con bajo endeudamiento, con capacidad exportadora, es decir, empresas con capacidad de competir en el mundo, aún con este tipo de cambios. Es decir, que estamos viendo que tienen capacidad de...
Y hay empresas de ese tipo. Si miramos nosotros empresas como Aluar, como Siderar, como Molino, como hay un grupo importante de empresas que tienen esta característica. ¿Hay que invertir en acciones de estas empresas o en obligaciones negociables? Porque estamos hablando en acciones de estas empresas, porque es la forma indirecta de que en el caso de que haya la corrección que estás mencionando en el tipo de cambio, estas empresas rápidamente se reposicionan exportando, trabajan en su máxima capacidad y uno tiene el doble beneficio, el beneficio de las utilidades de la empresa, el beneficio de la mayor cantidad de ventas, es decir, hay empresas que se pueden duplicar prácticamente en su volumen de negocios si el tipo de cambio llegara a corregirse en ese sentido. ¿Pero es, Rafael, esta opción para un inversor conservador, alguien que está habituado a un plazo fijo, por ejemplo? Bueno, todo depende del grado, sobre todo de que maneje los tiempos. El inversor que es dueño del capital que tiene invertido en un plazo fijo, por ejemplo, que hoy está temeroso de perder valor. Con motivo, desde ya. Con motivo. Sabe que históricamente está comprobado, las empresas buenas, que son las que tienen esta característica que mencionamos, dan recupero de ese valor y mucho más. Y te dan una cobertura contra la posibilidad, como decías, de una devaluación. Exacto. Y de muchas otras situaciones de inestabilidad. Hay que ser dueño del tiempo, es decir, si yo lo pretendo sacar en 30 días no lo voy a lograr, pero si lo veo a un par de años vista, es un fenómeno que se corrige históricamente. Bueno, una recomendación entonces para considerar. Vamos a continuar ahora con información para todos ustedes y te voy a contar algo que no todos saben. ¿Cuánto te cobran los bancos cuando sacas dinero de un cajero automático? Y a prestar atención, porque mucha gente desconoce que si uno saca plata de un cajero automático que es de otra red a la que pertenece su banco, ya sea Banelco o Redlink, suele haber un costo por hacer esa extracción. Vemos en pantalla cuánto cobran los bancos, fíjense. Banco Ciudad y Banco Nación y Banco Provincia, 11 pesos por extracción si es de la misma red. Con 13 pesos, Macro y Patagonia. 14 ya estamos Citibank, 15 Francés, y con Galicia y ICBC 16 pesos por extracción y Santander Río con 18 pesos. Ahora, como les decía, el costo aumenta siempre que usemos otra red. Fíjense, Ciudad 11, Provincia 12, con 13 Banco Nación, Macro ya estamos en 16 pesos, al igual que el Banco Patagonia, con 17 Citibank, Francés, ICBC, con 18 Galicia y cierra la lista Santander Río con 22 pesos en este caso cuando cambiamos la red. Si uno utiliza el mismo banco suele estar bonificado, sobre todo si es cuenta sueldo, pero si no, a tener en cuenta que estas comisiones, si uno va al cajero muchas veces en el mes, al fin del día suelen sumar un saldo importante. Tal cual, un dato que no todos tienen presente cuando retiran efectivo de un cajero. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros en instantes, estamos de regreso. Estamos con Magalí Portales en este espacio que, como siempre, dedicamos a responder a todas tus consultas. Hoy consultas relacionadas con problemáticas del consumo. ¿Qué tal, Magalí? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más aquí. Pero bueno, antes de ir con vos, vamos a responder, como hacemos siempre, una consulta sobre el estado de una entidad financiera. Tenemos una consulta de ELA sobre Metrópolis, compañía financiera. Metrópolis, entonces, vamos a ver sus números en pantalla, un patrimonio de 48 millones de pesos, depósitos por 203 millones y resultados positivos, según información del Banco Central, de 1 millón de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para Metrópolis, compañía financiera. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar, Magalí, con la primera pregunta, la de Sol, que nos cuenta que en su tarjeta le vienen debitando gastos de una cuenta de telefonía celular de la cual ella no es titular. Ya hizo el reclamo en las dos empresas y las dos se culpan mutuamente del error, pero ninguna se hace cargo. Quiere saber qué debe hacer para que le devuelvan el monto que le cobraron indebidamente. Extrañísimo el caso de Magalí. Sí, y aprovecho la pregunta de Sol porque es algo muy común, más común de lo que uno piensa. Y es muy peligroso porque hoy en día los datos nuestros circulan por internet o se nos pierde un DNI. Entonces mucha gente saca un teléfono a nuestro nombre y nosotros lo paga, o genera una deuda que terminamos en veraz. O como en este caso. Hay dos cuestiones aquí. Le están debitando de su tarjeta de crédito por un lado y le hace el reclamo a la entidad de la tarjeta de crédito.
uno siempre tiene que observar el resumen de la tarjeta y tiene 30 días para hacer el reclamo. Eso es un asunto que si ella tiene el reclamo hecho, tiene que anotar la fecha y el número de reclamo. Eso por un lado. Y después el tema con la telefónica, tiene que citar, bueno, la tarjeta de crédito de la telefónica ante Defensa del Consumidor. Entonces allí explicará cuál es la situación, le darán explicaciones también cómo llegaron a obtener sus datos para tener una telefonía y le tienen que devolver el dinero. O bien, si ya tiene otro servicio, darle una bonificación o algún tipo de atención. Perfecto, así de esa manera se resuelve el asunto. Muy bien, vamos a ir rápidamente, no tenemos mucho tiempo, Magalí. Sí. Vamos con la consulta de Marcos, que hace unos años le vienen cobrando mucho por la electricidad y hace poco un amigo se fijó en su boleta y le dijo que le estaban cobrando la tarifa comercial. Fue a una oficina de la empresa para que le solucione el inconveniente y nos explica que no se hicieron cargo. Quiere saber a quién debe acudir. Bueno, primero tiene que terminar de hacer el reclamo ante la empresa de electricidad. Tienen 15 días para darle una respuesta. Esto tiene que ser 15 días hábiles, por escrito, a su domicilio, y si no está satisfecho con esa respuesta, dirigirse al ente regulador. Ahí van a controlar qué está ocurriendo y van a llegar a una resolución que, si no es que lo satisface, puede continuar en el proceso reclamando. ¿Cuál es el ente regulador en este caso? El ENRE. Muy bien, perfecto. Clarísimo, Ali, muchas gracias. Vamos a responder como hacemos siempre. Vamos a cerrar este bloque respondiendo una consulta sobre la situación de una empresa aseguradora. La empresa es Sancor y la consulta nos la hizo llegar Vanessa, así que vamos a ver los números en pantalla. Tiene un activo de 5.974 millones, un pasivo de 3.912 millones, un patrimonio de 2.061 millones, con un resultado de 276 millones y primas 4.983 millones. Tiene juicios 3.385. De acuerdo a estos indicadores, le damos luz verde. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Agustín Datelis. Una victoria de Daniel Scioli en las próximas elecciones de octubre. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, Agustín, justamente como decía recién, ¿qué podríamos esperar, ¿no?, en materia económica? ¿Qué tipo de medidas podríamos esperar ante una asunción, ¿no?, de Daniel Scioli el próximo 10 de diciembre? Sí, mira, yo creo que lo que se plantea de cara a lo que viene en materia económica es un escenario muy dicotómico a partir de esto de que hoy tenemos dos candidatos que lideran las encuestas, que son, por un lado, Scioli y por el otro lado Mauricio Macri. Yo creo que Scioli garantiza la continuidad de los pilares sobre los cuales se montó el modelo económico de Macri los últimos igual cambió, años, ¿no?, en las últimas semanas. Parece que sí, por lo menos hace unos días, dio un giro de 180 grados donde... Así que ya no queda claro, digamos, si hay continuidad o cambio. Ahora parece ser que todos hablan de cierta continuidad. Sí, a pesar de que el frente se llama Cambiemos, ahí tiene algún problema, tiene que cambiarle el nombre, pero hay alguna contradicción. Sí, más allá de ese cambio, ese giro que en la forma por lo menos intentó dar, que me parece que hasta desorientó a propios, porque incluso cuando hablaba de la YPF estatal o de Aerolíneas Argentinas estatal, quienes estaban ahí escuchándolo parecía que no estaban, por lo que hacían ver, no estaban muy conformes con lo que estaban escuchando. Me parece que cuando uno escucha a los economistas que trabajan con Macri, muchos de ellos, digo, los conozco, tenemos muchos debates públicos y privados también, y tengo relación, y uno sabe qué es lo que piensan, digamos, y qué es lo que quieren para la economía. Y me parece que está la gran diferencia entre una visión de ese lado mucho más vinculada al libre mercado, mucho más vinculada a una ausencia del Estado y asignación de recursos por parte del mercado, y un modelo económico como el que viene siendo los últimos años, que creo que en el caso de Scioli se garantiza la continuidad de esto, de un Estado interviniendo, regulando, poniendo la distribución del ingreso en el centro de la escena, y me parece que la gran diferencia se va en esas dos líneas. Después va a haber matices, ¿no? Yo te escucho un poco y me preocupo, ¿no?, porque digo, en los últimos 4 años la economía, aún tomando los indicadores del INDEC, no ha crecido, ¿no? O sea, si uno mira, es un 1% en el 2012, sí, un 3% en el 2013, un 0% en el 2014, y este año podemos esperar un
1,5%, 2%. Bueno, pero mira, esperar un 1,5-2%, como están proyectando hoy algunos bancos de inversión en el mundo, Merrill Lynch estaba proyectando un 1,4%, algunos organismos multilaterales también, me parece que es todo un logro de política económica, porque en realidad, vos fíjate lo que está pasando en el contexto regional. Un informe de CEPAL da cuenta de que la región... Este año, ¿no? Pero si uno toma el enfoque, toma los últimos 4 años... Sí. Podemos tomar, es cierto que Brasil no ha crecido, pero hay otros países de la región que han crecido y algunos de manera importante. Sí, ¿no? El impacto de Brasil sobre nuestra economía es muy directo y muy importante, digamos. Tanto en materia de actividad económica, Brasil en recesión implica menor demanda de nuestros productos, sobre todo industriales, y también por un tema cambiario. Brasil en lo que va del año ya lleva devaluado casi un 40%, y nosotros sabemos que en Argentina ese ritmo devaluatorio no es bueno para la economía, no se puede acompañar. Entonces, los dos frentes, el cambiario y la actividad económica, hoy nos está afectando. Por otro lado, lo que hace referencia a los últimos años tiene que ver con la aparición de restricciones en nuestra economía, algunas internas y otras externas, propias de nuestra estructura económica, digamos. Me parece que Argentina tiene una estructura económica productiva muy dependiente de los insumos importados, sobre todo en la industria. Eso implica la necesidad de generación de divisas que durante muchos años se generaron por el canal comercial y que en el último tiempo se complicó esa generación, entre otras cosas porque cayeron los precios de los commodities también. Pero de todas formas, a lo que voy no es que si vos me decís garantizamos la continuidad, hay que tomar eso con cierta atención, ¿no? Porque la continuidad también preocupa, ¿no? En el sentido de cómo hacemos para que la economía vuelva a crecer. Claro, ¿no? cuando uno habla de continuidad, digo, esto es importante aclararlo, está bueno lo que decís, porque es la continuidad de los pilares de estos que hacía referencia hace un rato, la intervención del Estado como regulador, etcétera, en la economía, poniendo esta visión heterodoxa de a la distribución del ingreso en el centro de la escena, pero no implica la continuidad pasiva de un montón de cuestiones sobre las cuales hay que ir trabajando ahora. Por ejemplo, el tema de las restricciones cambiarias, una medida que hubo que tomar en su momento para evitar un ataque especulativo que hubiese generado una caída de reservas o una devaluación abrupta del tipo de cambio, pero que en algún momento hay que trabajar para desarmarlo, digamos. No podemos pretender seguir a lo largo del tiempo con restricciones y un mercado cambiario desdoblado en los hechos, entonces hay que trabajar. La recuperación de la inversión va a ser muy clave, de la inversión en dólares y de contener el ahorro interno, el desarrollo del mercado de capitales, digo, hubo una nueva ley hace un par de años que va en ese sentido, pero está en una etapa muy incipiente, hay que trabajar mucho para que eso avance y se profundice. Entonces me parece que Scioli en este sentido garantiza la continuidad en los grandes pilares y el trabajo sobre aquellos matices sobre los cuales hay que ir trabajando, un marco regulatorio para la inversión extranjera directa, pero me parece que la figura de Scioli y las ideas que él trae descarta de plano algunas ideas que hay desde otros sectores, por ejemplo, la necesidad de una devaluación de tipo de cambio. Yo no escuché nunca a Scioli hablar de atraso cambiario en la economía, entonces creo que no está pensando en una devaluación de tipo de cambio. Desde otros sectores sí. No lo vi hablar como desde otros sectores de retirar retenciones, de eliminar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. O sea, tiene claro la necesidad del rol del Estado y que el Estado tiene que estar financiado. Hasta hace un par de días atrás planteó la creación de un nuevo Ministerio de Economía Popular. Bueno, eso marca toda una tendencia importante. Ahora, Agustín, cuando vos decís continuidad de los pilares, ¿no? Lo que tenemos algo de memoria, recordamos los pilares de Néstor Kirchner, ¿no? Que en su momento eran 4, que era superávit comercial, superávit fiscal, tipo de cambio alto y competitivo y desendeudamiento. De esos 4 pilares de Néstor, de Cristina no quedó ninguno, porque no tenés ni superávit comercial, tenés déficit fiscal, desendeudamiento. El último año se emitió deuda como loco para pagar a Repsol, al Club de París, deuda en pesos, etcétera, y tipo de cambio ni hablar, recontra atrasado. Digo, ¿ves a Scioli más parecido a Néstor o más parecido a Cristina? No, yo lo que veo ahí es que hay cierta confusión con estos pilares en el sentido de que no son objetivos en sí mismos, son herramientas, instrumentos de política económica. Digo, por ejemplo, el tema comercial depende de la dinámica externa, digamos, no es que uno quiera tener más o menos superávit comercial. Si pasa lo que pasa con los precios de los commodities o con el nivel de actividad en tus vecinos, en tus socios comerciales, bueno, se hace más difícil mantener esa cuestión. Haciendo cosas también, ¿no? Si le pones restricciones a las exportaciones no vas a exportar, claramente. No, bueno, pero también tiene que ver con protección de ciertos sectores del mercado interno y con evitar el traslado de precios, bueno, y garantizar el hecho de mantener oferta en el mercado interno. Pero me parece que acá el hecho de confundir herramientas con objetivos es algo que está pasando porque muchas veces se hace referencia a esta cuestión y yo estoy seguro que si Néstor Kirchner hoy estuviera al mando estaría llevando el mismo tipo adelante, el mismo tipo de políticas económicas. ¿Por qué?
porque que la economía haya tenido superávit fiscal en aquel momento tenía un sentido y estaban las condiciones dadas para hacerlo. Para hoy tener un superávit fiscal, vos tendrías que implementar políticas de ajuste. Y me parece que hoy la economía lo que menos necesita es política de ajuste, porque eso te enfriaría, te retraería la demanda y te haría caer en términos de actividad económica, generando problemas de empleo, etc. Entonces me parece que hoy hay que tener en cuenta lo que está pasando en el exterior con los precios de los commodities, con la actividad. Hay que tener en cuenta la herramienta contracíclica que implica lo fiscal y el gasto público, y por eso en este momento la economía necesita déficit. No estoy de acuerdo con el tema del atraso cambiario, pero lo podemos discutir. Pero justamente al respecto, ¿no? Hablabas de la necesidad, ¿no?, de recuperar la inversión. Si uno ve justamente, cuando se habla de atraso cambiario, uno ve el tipo de cambio real de la Argentina, la rentabilidad de los sectores exportadores hoy es... Hay directamente economías regionales que hoy no tienen la rentabilidad mínima para subsistir. ¿Cómo van a hacer para recuperar esos sectores de la economía sin los cuales es imposible hablar de crecimiento económico en nuestro país? Bueno, mira, cuando se habla del tema cambiario y del atraso cambiario o no, hay un sector donde sí se ve impactado por esta situación, que son las economías regionales. Que igual cuando hablamos de economías regionales no me gusta ponerle un título a un conjunto, porque la verdad que es un conjunto muy heterogéneo lo que hay adentro. Nos queda un minuto, ¿no? Para ir cerrando. Bueno, rapidito. Entonces yo digo, cuando uno interpreta que hay un problema de competitividad que puede afectar ciertos sectores de las economías regionales, lo que no puede es plantear una solución de corte transversal. Es decir, bueno, yo creo que hay que devaluar el tipo de cambio porque tiene un problema específico, no sé, la producción de limones o de manzanas o de lo que sea. Entonces me parece que lo que hay que hacer es usar la herramienta fiscal, digamos, a través de diferentes mecanismos, subsidios, exenciones impositivas, tasas, créditos a tasas subsidiadas, lo que sea, para mejorar la rentabilidad de esos sectores en la medida en que se va trabajando en cuestiones más vinculadas con la competitividad sistémica. Pero plantear una evaluación del tipo de cambio porque hay un sector específico o algunos grupos dentro de ese sector que tienen un problema, me parece que empuja a la economía a una situación más compleja. Queda claro. Muchas gracias, Agustín, entonces, por haber estado con nosotros. Nos quedaron muchos temas para continuar conversando, pero se nos acabó el tiempo. Nos vamos de este modo tras haber conocido las opiniones de Agustín Datelis sobre las cosas que se podrían hacer en un eventual gobierno de Daniel Scioli. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.